La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Well, I'ma sing it again. Come alive, come alive, come alive, dry bones. Come alive, come alive, come alive, dry bones. The way. Libre soy totalmente en ti, vivo estoy. Buenas noches, ¿cómo estás? Vida de Dios, iglesia, hermana, hermanos queridos. En esta noche vamos a estar nuevamente con el ministerio profético y hoy vamos a tratar en el capítulo 7 lo que impide la revelación de Dios en nuestras vidas. Y quiero leerte un pasaje de la Escritura que está en Mateo 14:31. El hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sería con signos de pregunta. Los sentimientos negativos. Vamos a ver qué efecto tienen los sentimientos negativos en nuestras vidas como profeta o profetizas. Vamos a ver una historia que es la de Pedro, cuando Jesús caminó sobre las aguas y dice la Escritura que ellos estaban en la barca y se apareció y dice que se asustaron. Y Pedro, un hombre osado, un hombre de fe, un hombre con una fe de locos, podríamos decir así, avasallante, le ganaba su boca y sus deseos por hacer cosas. Dice que le dijo: si eres tú el maestro, haz que yo camine sobre el agua también, le dijo. Y Jesús le dijo: ven. Y dice que Pedro sacó un pie y luego sacó el otro y empezó algo profético sobre la palabra dada por Jesús: vení y caminá sobre las aguas. Y esa palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Ahora dice la Escritura que cuando Pedro comenzó a mirar a su alrededor y vio el viento y vio las olas, dice que dudó en su corazón, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mientras Pedro estaba enfocado en la palabra de Dios, mientras Pedro estaba mirando a Jesús en fe, él pudo caminar. Ahora, ¿qué sucede cuando nos desenfocamos? Corremos el riesgo de comenzar a hundirnos y nos salimos de la palabra profética de Dios. Es importante tener en claro de que nuestros sentimientos negativos nos pueden desviar de la palabra. Por eso
insistimos y decimos que nuestro vaso, nuestra mente, corazón, alma, cuerpo y espíritu debe estar alineado a la presencia de Dios. Y cuanto menos contaminación tenga de todo lo externo, nuestras emociones, interno y externo, vamos a fluir en la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver la vida también como otro ejemplo del profeta Elías, un hombre que era sujeto a pasiones, dice la Escritura, a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común, pero un hombre elegido por Dios para llevar una palabra. Y en una de las palabras que Dios usó su vida fue cuando pudo hacer descender fuego del cielo sobre el holocausto ante los 400 profetas de Baal. Y luego dice que la Escritura que oró y no llovió en toda esa ciudad o ese pueblo por 3 años y medio. Y fue algo glorioso como Dios respaldó a este hombre. Pero de pronto dice que él, una mujer lo amenazó de muerte y él tuvo miedo. Colapsó, dice la Escritura que estaba cansado y caminó 40 días para ocultarse en una cueva. Y allí empezó su calvario, por decir así, porque dejó de escuchar a Dios. Su problema era que no que Dios no le siguió hablando, sino que él dejó de escuchar a Dios por temor, porque sintió miedo. Dice que entró un pánico y se escondió y no pudo escuchar la voz de Dios. Ahora, tal vez tú te preguntes si Dios le dejó de hablar. No, jamás Dios nos deja de hablar. Ahora él empezó una nueva experiencia. Dios tuvo que tener un trato especial con Elías. ¿Por qué? Porque lo amaba y sabía y conocía el corazón de Elías, que él se había equivocado, pero Dios nunca te va a dejar tirado. Dios nunca te va a dejar solo, porque Él conoce lo más profundo y Él sabía que en esa vida había un gran potencial. Elías estaba pasando un momento difícil, estaba en la cueva. Dice que allí él se encerró y buscó, pero Dios trató de sacarlo de esa depresión, de hacerle ver de que Él estaba con él. Dice que Él lo buscó en el fuego, en la lluvia, en el viento, y no lo encontró. Pero después dice que vino un silbo apacible y dice que allí estaba la misma presencia de Dios consolando y levantándolo nuevamente al profeta. Tú tal vez te estés preguntando, ¿existen las personas espiritualmente perfectas sin errores? La respuesta es no, no existen, porque todos son hombres y mujeres sujetos a pasiones. Así como tuvo que tratar con Elías y sacarlo de la depresión y encaminarlo para nuevamente él pueda escuchar la voz de Dios claramente. Vamos a ver la vida de Samuel, otro profeta del Antiguo Testamento. En un momento Dios le dijo que vaya a ungir como rey a la casa de Elí, el padre, y dice que él llamó a todos sus hijos. Y primeramente vino el mayor, dice que él lo iba a ungir y Dios ya le advirtió y le dijo, no mires lo que miran los hombres, porque yo no miro eso, sino yo miro su corazón. Había culturalmente algo que sucedía en Israel, que los primogénitos eran los reyes que serían ungidos, pero Dios tenía otro plan y vemos que Samuel era un tremendo profeta de Dios y se equivocó una vez, 2 veces, varias veces se equivocó, porque fueron pasando los hermanos a tal punto que dijo, ¿tienes otro hijo? ¿Tenés otro hijo? Entonces le dice, sí, pero está allá en el campo, él cuida las ovejas, menospreciando. Y bueno, pero vamos a comer. No, vayan a buscarlo y no vamos a comer hasta que él venga. Cuando él vino, dice que la voz de Dios le dijo, este es el rey de Israel. Algo maravilloso. Entonces, no hay ningún problema en que nos podamos equivocar, en que haya errores, porque esto es así. Vamos a ver, por eso debemos aprender a escuchar a Dios. Es prueba y error, pero bien vale la pena.
La segunda dice las creencias erróneas. Algunas iglesias tienen la falsa creencia de que la profecía no es para este tiempo. Esto es muy común, no viene pasando de ahora, sino de hace muchos años. Hay una creencia en algunas iglesias, no voy a decir en todas, pero en muchas, que la profecía, que los dones, que los milagros y un montón de otras cosas que habla las escrituras y la palabra de Dios no era para este tiempo, sino que era para la antigüedad. Y eso es algo tremendo, porque nos perdemos de tener lo maravilloso y lo especial que Dios tiene a través de su espíritu y de su palabra. La Biblia es muy clara en Hechos 12, 17 y 18 cuando dice: derramaré de mi espíritu sobre el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes sueños, las ancianas en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mi siervo y mi sierva y profetizarán. Esto pasó y se cumplió en Pentecostés y hoy sigue vigente. Ahora, tú te preguntarás ¿por qué? ¿Y por qué dejamos de creer? ¿Por qué no podemos ver las cosas que veían si Dios prometió en su palabra que esto iba a estar con nosotros? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Saben por qué? Porque no creemos, porque no nos animamos a creer, no tomamos el desafío de poder creer a su palabra y recibir todos los beneficios de su Espíritu Santo y de la promesa que Él nos prometió. Vamos a la parte 3. Las preocupaciones. Las preocupaciones te impiden ver lo que verdaderamente es importante. Y vamos a tener un ejemplo aquí. Cuando Jesús visitó a Marta y María en la casa de Lázaro, dice la Escritura que Jesús estaba allí en el living y Marta dice que estaba preocupada. Y esa preocupación le impedía recibir lo mejor. ¿Y qué era lo mejor? Lo que María estaba allí a los pies esperando de Jesús. Las dos tenían la posibilidad, la misma posibilidad, pero una eligió poder estar escuchando al Madre y la otra la preocupación. ¿Cuántas veces nuestra preocupación nos aleja de la presencia de Dios? La preocupación no te permite acercarte a Él. La preocupación te trae problemas. Aquietarnos y buscar a Dios en soledad. ¿Por qué? Porque la preocupación te aleja de la percepción espiritual de la presencia de Dios. Es un problema de percepción. O sea, Marta eligió el mejor camino, lo mejor, y dijo: yo quiero lo que Él tiene. Y Marta estaba totalmente preocupada, por la limpieza, por la comida. Las dos tenían. Ahora, fue algo maravilloso para la experiencia que tuvo María, pero no Marta. O sea, la oportunidad la tenían las dos, o la tuvieron las dos, pero uno tuvo una experiencia gloriosa y la otra se quejó, se enojó y perdió la bendición de Dios. Y qué tremendo, este maravilloso ejemplo para María. Fue mejor y el único momento, y no así para Marta, que estaba preocupada. No debemos preocuparnos, no debemos tener temores, sino que debemos estar confiados y esperando de que la presencia de Dios siempre va a estar para ayudarnos y dispuesta para ti y para mí. Pasar al cuarto punto, y habla de la distracción. Y es algo que maneja el adversario nuestro mejor que nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios tiene su palabra, predicadores, profetas, pastoras que hablan de su palabra, y Dios está ministrando una palabra, y justo en esa palabra Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, y a veces la mínima distracción te saca
de la presencia de Dios. Y es una habilidad que Él tiene para robarnos la bendición. Por eso debemos tener en claro y estar concentrados, atentos a que no nos suceda estas cosas. ¿Por qué? Porque nos perdemos la bendición, nos perdemos de poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un pasaje que habla en Amós y dice este pasaje: nada hace el Señor omnipotente sin antes revelarle a sus designios a sus siervos los profetas. Amós 3:7. El diablo no necesita mucho, solamente un mosquito, dice uno, o que alguien se levante, o que alguien haga un murmullo, o que corra la silla desmedidamente y eso te distrae o te das vuelta, y con eso ya te robó la bendición. Por eso debemos estar bien atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué hace la diferencia? Obviamente que esto marca la diferencia. ¿Por qué? Porque si estamos todos atentos, va a ser diferente nuestra expectativa. Si yo estoy bostezando, mirando el techo, dándome vuelta, rascándome el ojo o haciendo cosas que distraen, va a marcar la diferencia de nuestras reuniones para que sean llenas del poder. Debemos estar con expectativas, atentos, escuchando, recibiendo, orando, clamando, pidiendo que Dios pueda tocar al que ha venido hoy por primera vez, tal vez a visitarnos, y pueda decir: Señor, tócalo, Señor, bendícelo, Señor, sánalo, Señor, transfórmalo. Si yo estoy distraído y no tengo expectativa, es como un metal que hace ruido, o sea, voy por costumbre, se torna triste. A veces es triste escuchar, no voy a la iglesia, pero estuvo aburrido, ya no es lo mismo. No, la iglesia es la misma, la iglesia sos vos. Vos te has apartado y te has alejado y te has distraído, has dejado la oración, has dejado la comunión, la adoración, la búsqueda, y eso es porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a ver el quinto punto: las escrituras, las doctrinas religiosas. Rompamos toda estructura, tradición y doctrina religiosa que nos quiera hacer creer que es más importante que el orden de la reunión, que Dios mismo. Esto es algo que debemos tenerlo en claro. Y es importante, no es más importante cómo hago la reunión, si me paso 1 minuto, 5 minutos, que viene esto, que viene aquello. No, debo estar presto a recibir lo que Dios tiene. Dios se renueva, Dios es un Dios espíritu. Si bien tiene que haber un orden, no estoy hablando de desorden, pero debemos estar sensibles a lo que Dios quiere ministrar a su iglesia. Personas que tienen años de creyente están desorientadas a tal punto que dejan de sentir que el Señor está con ella. Esto es tristísimo. Ya no se sienten como antes. La realidad es que Dios debe buscarlo como la esposa busca a su esposo amado. Esto es una relación, iglesia. Esto es un encuentro, es una relación. Si yo ya no hablo con mi esposa, si yo dejé de hablar, dejé de acariciarla, dejé de estar con ella, posiblemente el amor se comience a enfriar y vamos a perder lo mejor que tuvimos como pareja. Aun cuando lo nuevo nos produzca temor, vale la pena aprender algo nuevo cada día, mientras que la revelación le trae libertad y seguridad interior, porque no es algo aprendido de los demás, sino algo que puedes experimentar por ti mismo diariamente. Debemos renovarnos, debemos esperar, es tener la expectativa de decir: Señor, ¿qué tienes hoy? Señor, yo quiero esto, quiero aquello. Señor, te pido por mi país, y estar buscando que nada nos distraiga, que nada nos desenfoque. Si tú entiendes la revelación y la pones por obra, estarás en la más grande libertad, la más grande bendición que Dios pueda traer a tu vida. Debemos vivir en revelación, porque si no, no tiene sentido.
Por eso te animo y quiero dejarte una frase como término: el fuego de Dios solo cae sobre los sacrificios. Un altar vacío no recibe el fuego del cielo. Iglesia, vamos a orar. Señor, te agradezco en nombre de Jesús, Señor, declaro y decreto, Señor, sobre tu iglesia, una iglesia con los dones, una iglesia, Señor, llena del Espíritu Santo, una iglesia, Señor, que se mueva en la unción, en la gracia. Señor, decreto, Padre Celestial, sobre todo Merlo, sobre todo Marcos Paz, Señor, una presencia gloriosa, transformadora, que cambiará, Señor, las vidas, transformará, Señor, traerá un renuevo, una vida nueva, un tiempo nuevo. Señor, decreto y profetizo, Señor, sobre tu iglesia, Señor, un renuevo, un nuevo amanecer, Señor, un nuevo despertar de tu Espíritu Santo. Declaro, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú te manifestarás con gloria y con poder en cada uno de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.